Tsunamis, tormentas, huracanes. En muchas partes de nuestro planeta hay ocurrencia de fenómenos naturales potencialmente dañinos para el ser humano. Por este lado del mundo, los sismos pueden ser un gran problema. Cuando colisionan las placas tectónicas, se producen movimientos sísmicos, y a lo largo de nuestra historia, la humanidad ha tenido que lidiar con estos fenómenos, estudiándolos para mitigar su potencial impacto, apoyándose también, cómo no, en matemática. Siempre, cuando ocurre un movimiento sísmico, escuchamos su magnitud. 4, 5, 6... ¿Pero sabemos realmente lo que esto significa? Nuestro país, lamentablemente, ha sido golpeado en varias ocasiones por sismos de diferentes magnitudes. De nada serviría ignorar el problema. Debemos entender el fenómeno, comprender cómo medir su fuerza y, por supuesto, para esto utilizaremos matemáticas. Para hablar de los sismos, ha venido el profe que ya todo el mundo conoce. Bienvenido, profesor Jorge. Hola Mario, ¿cómo te va? Muy bien, profe. Mire, estuve pensando en los sismos. ¿Cómo es que funciona su medición? ¿Cómo se calcula su potencia? Ya veo, buena pregunta. Mira, para entender esto, primero tenemos que definir sismos. Perfecto, adelante. Los sismos son vibraciones ondulatorias de la corteza terrestre ocasionadas por el choque de las placas tectónicas al interior del planeta. La colisión, desplazamiento o deformación de las placas producen una liberación de energía acumulada ocasionando estas ondulaciones y por lo tanto el movimiento de la Tierra. ¿Y eso es lo que se mide? Así es, parte de esta liberación de energía es medida por los sismógrafos y nos indica la magnitud del movimiento. Comprendo. Durante décadas y hasta el día de hoy, para sismos de baja magnitud se ha utilizado la escala de Richter, que fue implementada por el sismólogo Charles Richter en la década del 30. Sin embargo, esta escala a partir de sismos de alta magnitud, como pueden ser de tipo 7, no diferenciaba la magnitud de estos y los tomaba como igual. ¿Ah, sí? ¿Y cómo se solucionó el problema? En 1979, los sismólogos Thomas Hanks y Hiro Kanamori definieron otra escala conocida como magnitud de momento, que es la escala de medición que usamos actualmente. ¿Y es mucha la diferencia con la escala de Richter? Esta escala mantuvo los valores establecidos por la escala de Richter, pero solucionó el problema de su límite, de manera que actualmente podemos diferenciar entre un sismo de magnitud 7 de otro de magnitud 9. ¿Y cómo es esta magnitud de momento? La magnitud de momento, representada como m sub w, es una escala que en un solo número caracteriza el tamaño del sismo y el cálculo de solo una parte de la energía liberada durante el momento sísmico, m sub o, que corresponde a las ondas sísmicas detectadas por el sismógrafo. La mayor parte de la energía liberada en un sismo se libera en forma de calor. Entiendo. El momento sísmico representa la medida de esa parte de energía liberada y toma en cuenta en su cálculo lo siguiente. Tomo nota. Medida de resistencia a la deformación de las rocas del terreno, el desplazamiento promedio de la placa durante el movimiento y el área de la superficie de contacto de las placas que se desplazan, es decir, la falla. Pero esta área de contacto es de miles de kilómetros cuadrados, ¿no? Así es, y convertida a metros cuadrados resultan millones. Las ondas sísmicas se originan al interior de la corteza terrestre, hipocentro, y alcanzan la superficie. El punto en la superficie de donde parten las ondas se llama epicentro. Muy interesante. ¿Y cuál es la unidad de medida del momento sísmico? La unidad de medida del momento sísmico se da en newton metro, Nm, y cuantifica la pareja fuerza-desplazamiento. Y profe, ¿hay una fórmula para medir esta cantidad que se presume muy grande? Pues sí, la magnitud de momento se halla a partir de la fórmula propuesta por los sismólogos Hanks y Kanamori y depende de la medida del momento sísmico. Es esta. La magnitud del movimiento es igual al logaritmo decimal del momento sísmico menos 9,05 entre 1,5. Por lo tanto, esta escala es logarítmica, y eso debido al enorme número que representa el momento sísmico. ¿Logarítmica? Profe, creo que he escuchado ese término, pero para ser honesto,
No sé qué significa. ¿Qué es un logaritmo? No te preocupes, que nadie se asuste, yo te explico. El logaritmo es una operación que se desprende de la potenciación. ¿Te acuerdas de la potenciación? Más o menos. Mejor lo refresca, profe. Claro que sí. En la potenciación, dada una base y un exponente, se halla un resultado que es la potencia. Listo, listo. En a elevado a n igual a b, tenemos que a es la base, n el exponente y b la potencia, ¿no? Exacto, y cuando calculamos el logaritmo, lo que se busca hallar es el valor del exponente. Se lee logaritmo en base a de la potencia b es igual a n. Entiendo. ¿Y podría poner un ejemplo? Aquí vamos. Ejemplo 1. Logaritmo en base 2 de la potencia 8 sería 3. Claro, porque buscamos a qué exponente debe elevarse la base 2 para que resulte 8. 2 elevado a la 3 es 8. ¿Comprendo? Muy bien. Ejemplo 2. Logaritmo en base 3 de la potencia 81 es igual a ver, eso sería 4. Perfecto, porque 3 elevado a 4 es igual a 81. Muy bien. Ejemplo 3. El último y el más importante, porque es lo que vamos a utilizar luego. Mira. Logaritmo de la potencia 100.000 y la base. Cuando no se tiene base, se asume que es un logaritmo en base 10, o también llamado logaritmo decimal. Así, el resultado sería 5, porque 10 elevado a la 5 es igual a 100.000. Comprendido, lo tengo. Recuerda que en base 10 el exponente indica el número de ceros. Cierto. Y en 100.000 hay 5 ceros. Por eso es 10 elevado a 5. Bien, así es. ¿Listo, profe? ¿Toca ejercicio? Ya me conoces. Perfecto. ¡Vamos! A ver, me piden hallar cuánta más energía se mide en un sismo de magnitud 5 respecto a un sismo de magnitud 4. Perfecto. La fórmula que tenemos se basa en la medición del momento sísmico, así que esto nos podrá indicar la energía liberada que se mide durante el evento sísmico. Tenemos que la magnitud del momento es igual al logaritmo decimal del momento sísmico menos 9,05 entre 1,5. Entonces, si se da un sismo de magnitud 5, reemplazamos la magnitud del momento en la fórmula por el valor 5. 5 por 1,5 es 7,5, que es igual al logaritmo decimal del momento sísmico menos 9,05. Sumamos 7,5 y 9,05 y da como resultado 16,55. Y ese es el valor del momento sísmico. Ahora, aplicando la definición del logaritmo, 16,55 sería el exponente y la base 10 y el momento sísmico la potencia. Por lo tanto, 10 elevado a 16,55 sería igual al movimiento sísmico. Ahora, veamos la medida del momento sísmico para un sismo de magnitud 4. Igualamos la fórmula a 4. Entonces, 4 por 1,5 es 6, que será igual al logaritmo decimal del momento sísmico menos 9,05. De ese modo, 6 más 9,05 es igual a 15,05, que es igual al logaritmo decimal del momento sísmico. Aplicando la definición del logaritmo, 15,05 sería el exponente y la base 10 y el momento sísmico la potencia. Por lo tanto, 10 elevado a 15,05 es igual al momento sísmico. Si comparamos los valores obtenidos para cada momento sísmico, tendríamos momento sísmico de la magnitud 5 entre momento sísmico de la magnitud 4, es decir, 10 elevado a 16,55 entre 10 elevado a 15,05. Recordamos que cuando dos expresiones con la misma base se dividen, sus exponentes se restan. Entonces, al restar los exponentes, esto me da como resultado 10 elevado a 1,5, que es igual a 31,623, que sería la diferencia en la medida de la energía registrada. ¡Lo he conseguido! Listo, profe. Hice el ejercicio.
Encontré que la energía medida en un sismo de magnitud 5 es casi 32 veces la energía medida en un sismo de magnitud 4. Muy bien, muy bien. Ahora, ¿qué crees que pasaría si comparamos la energía medida en un sismo de magnitud 5 con la de uno de magnitud 6? ¿Crees que sea casi 32 veces también? A ver, empiezo. Ya tenemos el valor del momento sísmico para un sismo de magnitud 5. Este es 10 elevado a 16,55. Bien, entonces hago el cálculo para uno de magnitud 6. La fórmula me quedaría así. Empiezo el cálculo. Tendría que 6 por 1,5 es 9 y es igual al logaritmo decimal del momento sísmico menos 9,05. Entonces, sumo 9 más 9,05 y resulta 18,05. ¿Qué sería el logaritmo decimal del momento sísmico? Aplicando la definición de logaritmos, 18,05 sería el exponente, la base 10 y el momento sísmico la potencia. Por lo tanto, 10 elevado a 18,05 es igual al momento sísmico. Perfecto. Ahora comparemos los valores obtenidos para cada momento sísmico y dividamos el momento sísmico de la magnitud 6 entre el momento sísmico de la magnitud 5. Bien, sería 10 elevado a 18,05 menos 10 elevado a 16,55. Y cuando dos expresiones con la misma base se dividen, sus exponentes se restan. Tendría que la diferencia sería 10 elevado a 1,5, nuevamente 31,623. Así es. Ahora ya sabes que, por cada magnitud que se aumenta, la energía liberada que se mide en un sismo se multiplica por 31,623. Y si comparamos la energía liberada que se mide en un sismo de magnitud 4 con la que se mide en un sismo de magnitud 6, tendríamos que, de magnitud 4 a magnitud 6, la energía medida se multiplicó por 31,623 dos veces. Entonces, elevamos al cuadrado 31,623 y redondeando tenemos como resultado ¿cuánto? 1000. ¿Una simple coincidencia? No lo creo. Interesante. Por cada dos magnitudes de la escala, la energía liberada que se mide se multiplica por 1000. Así es. Por lo tanto, de un sismo de magnitud 4 a un sismo de magnitud 8, la energía liberada que se mide se multiplicaría 1000 por 1000, es decir, 1.000.000 de veces. Impresionante la diferencia de las magnitudes. Para que tengas una idea de cuánta energía liberada registra un sismógrafo durante un sismo, en la primera prueba atómica subterránea, la energía estimada que se liberó fue equivalente a un sismo de magnitud 4,8. ¡Qué duro, profe! Así es, ahí va otro dato. Es probable que cuando se hable de sismos, escuches sobre la escala de Mercalli. Esta cuantifica los daños y consecuencias que provoca el sismo. Claro, claro. Bueno, a estar prevenidos. Muchísimas gracias. Eso es lo más importante. Nos vemos, Mario. ¡Adiós! El cálculo matemático que hemos realizado nos da una idea de cómo la energía va cambiando de acuerdo con la magnitud del sismo. También nos recuerda que vivimos en una zona sísmica y por eso debemos estar prevenidos, reconocer las zonas seguras y tener una mochila de emergencia en caso esto ocurra. Gracias a la matemática ya sabemos la cantidad de energía que se puede liberar y con ello sabemos la importancia de protegernos. Nos vemos en el siguiente Mundo Matemático.